Buenos días, bienvenidos, gracias por recibirnos. Creo que no podemos empezar la entrevista con otro tema que no sea el de la gana. El pasado 25 de octubre la manifestación mensual tenía una especial simbología porque hacía un año de la tragedia. Las cifras bailan, pero está claro que ha sido histórico. La pregunta es si cree que ustedes estas manifestaciones afectan en algún sentido a Amazon. A ver, yo creo que personalmente no, porque es un personaje que creo que se ha aislado de una manera tan brutal que no es consciente de lo que pasa en la calle, pero a efectos políticos es incuestionable y hay imagen pública. Evidentemente que hoy conocíamos una encuesta en el diario ABC en el que decían que el 75% de los votantes del Partido Popular no lo quieren como presidente ni como candidato, e incluso dicen que debería convocar elecciones. Ya, por supuesto, que la movilización social contra Amazon está afectando. Luego hablaremos de las encuestas, porque me parece algo curioso, pero siguiendo con lo que dice con el tema de la gana, han salido ahora nuevas versiones, tanto del diario.es como del Levante, y la verdad es que además son muy diferentes. Según el diario.es, Amazon se fue a su casa a descansar, mientras que el Levante asegura que fue al Palau de la Generalitat y un asesor le dijo que había muchos muertos y esto sorprendió al presidente. ¿Qué versión nos podemos creer? ¿Cuándo cree usted que sabremos la verdad al respecto de ese día? Yo creo que ninguna. Yo, al final la cuestión es que no sé, ya es la enésima versión, o sea, ya no sé si son, digamos, 7 o 8 versiones, ¿no? de Carlos Mazón, que cambiar de versión no es otra cosa que reconocer que ha ido mintiendo sucesivamente. Por lo tanto, él no tiene ningún tipo de credibilidad y prácticamente es un acto de fe creer algo de lo que salga de la boca de Carlos Mazón. Por tanto, yo siempre he hecho la misma reflexión y se lo dije ahora en una sesión de control. ¿Qué será tan grave como para ocultar que llevamos un año y Carlos Mazón no nos ha dicho la verdad? Porque dentro de todo, yo sí que concentraría en una hora, que esa es la que está en blanco, y en eso sí que coincidimos todos, que es que no sabemos qué pasó desde la salida del restaurante del Ventorro, en el que ahora sabemos que acompañó al parque en Amarilla Vilaplana, pero desde ahí hasta que llega al CEPOPI, a las 20:28, no sabemos absolutamente nada de lo que hizo Carlos Mazón, y esa es la hora en la que Les Alet hubiera salvado vidas. ¿Cree que el señor Mazón teme por su futuro penal? Sí, yo creo que él teme por su futuro penal, por su futuro político y me atrevería a decir que también por su futuro personal, porque probablemente si supiéramos lo que hizo esa hora, Carlos Mazón no podría mirarle los ojos a sus seres más queridos. Hablando de seres queridos, de la parte humana, me voy a hacer una pregunta a usted, al señor José Muñoz, como valenciano, como persona. ¿Qué hizo usted el 30 de octubre del año pasado? ¿El 29 o el 30? El 30. El 30, pues el 30 lo que nos ocurrió era que estábamos comunicados con todos los alcaldes y luego también con los diputados del Partido Socialista, fundamentalmente para estar a disposición de lo que pudiera necesitar. Creo que, estoy hablando de memoria, pero creo que el propio 30 de octubre nos convocaron a una reunión en el propio 112, en el Centro de Emergencias de la Ariana. Nos convocó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y fíjate, ahí es que no sabíamos nada, ¿no? de todo lo que había ocurrido durante el 29 de octubre y sobre todo de la ausencia de Carlos Mazón. Nosotros, bueno, creo que todo el mundo, ¿no? La opinión pública no sabía nada. Y lo que podéis recuperar esas imágenes, el 30 de octubre, el Partido Socialista se puso a disposición de ¿Pero es como esa reunión? Bueno, pues nos hizo un poco el balance de situación, nos dijo que la situación era muy grave y que le ayudáramos a transmitirle a la ciudadanía que, fundamentalmente, que solo hiciera caso a los canales oficiales y que hiciera caso a las decisiones de las autoridades, ¿no? Transmitir y nos pidió el apoyo de los partidos también de los que estamos en la oposición, y nosotros evidentemente le dimos el apoyo incondicional. Luego posteriormente fuimos conociendo toda esta información y evidentemente un presidente mentiroso que estuvo ausente en las horas más importantes pues no merecía ese apoyo. ¿Y los alcaldes qué les transmitieron ese día posterior? Abandono, fundamentalmente abandono. El problema es que los alcaldes estaban acostumbrados a una época con el presidente Puig en el que cuando venía este tipo de emergencias, ya fuera en forma de lana o de incendios, siempre había una coordinación y unas instrucciones muy claras desde la Generalitat Valenciana. Y en esta situación se vieron absolutamente desamparados. Hay algunos que tomaron decisiones de motu propio, que fueron los que salvaron vidas, el propio alcalde Lutier, ¿no?
pero también muchos alcaldes de la zona gana que de alguna manera pues intentaron, en la medida de sus posibilidades, tomar decisiones que también ayudaron a salvar vidas. Yo quiero pensar, por ejemplo, en todos los colegios y escuelas que no tenían información de la consellería, no tenían instrucciones, y fueron los propios directores de los colegios, de los institutos, incluso también los alcaldes, los que paralizaron esa asistencia a clase que salvaron vidas. Ha hablado usted de Chimo Puig, vamos a cambiar un poco de bloque, ha hablado de su partido. La heredera de Chimo Puig ha sido, al final, la señora Diana Morán. Y me gustaría preguntarle, es una pregunta que también le hice al señor Baldoví, si cree que son compatibles los cargos de ministra y secretaria general del PSPB en un momento tan convulso en la Comunidad Valenciana. Por supuesto. A ver, pensad una cosa, nosotros tenemos cargos diferenciados, pero somos la misma persona y nosotros actuamos en interés, yo digo en mi caso, ¿no? En interés de los valencianos y de la sociedad progresista a la que queremos representar, ¿no? En el caso de Diana Morán, ser ministra del gobierno de Pedro Sánchez es un valor, porque tiene la posibilidad de llevar la voz valenciana a aquellos sitios donde se toman las decisiones, que es en este caso el Consejo de Ministros. Pero además de todo eso le puede dar esa visión valenciana a la política nacional y además tiene la posibilidad de utilizar la política nacional para beneficiar a los valencianos. Yo le pongo un ejemplo muy claro, el de la Academia Valenciana de la Lengua. Sabes perfectamente que el Partido Popular está ahogando, lo ha dicho así, queremos asfixiar a la Academia Valenciana de la Lengua. Pues Diana Morán, como ministra de Universidades y de Ciencia, ha sido, por su cargo también y por la capacidad que tiene, ha, digamos, compensado esa asfixia financiera que crea la Valenciana. Por tanto, al contrario, no es que sea compatible, es que es un valor que Diana Morán sea en estos momentos ministra del Gobierno de España. Y en ese sentido, la señora Morán no es la única ministra que ocupa un cargo de secretaria general autonómica. Es el caso de María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar López, Ángel Víctor Torres. ¿Cree que esto es sano para el PSOE o cree que le puede pasar factura electoralmente? Es decir, al final se está concentrando mucho el poder en Madrid, en Moncloa y en el presidente Sánchez. Bueno, piensa también que, por ejemplo, dentro de esos casos podríamos incluir a Salvador Illa. Salvador Illa fue ministro de Sanidad durante la pandemia y ahora mismo es presidente de Cataluña. Yo creo que es importante saber que nosotros somos un partido, de verdad, que tiene sede en Madrid, pero que también tiene sede en la Comunidad Valenciana y en los diferentes territorios. Y esto no es incompatible, al contrario, yo creo que sean ministros es un valor también para sus propios territorios, porque pueden confrontar políticas. Probablemente también hablaremos de eso, ¿no? Como la diferencia entre los enfoques de las políticas de vivienda, ahora mismo con la sanidad y toda la cuestión de los privados, o sea, cómo podemos ver que hay un gobierno de España que está, yo creo que en ese enfoque progresista, ¿no? De los que necesitan de la política para igualarse, frente a un Partido Popular que está en la trinchera y que está haciendo lo que hace toda la vida. Entonces, esto que los ministros estén ahí, yo creo que es positivo para el conflicto. Claro, pero por un lado entiendo lo que dice, pero por otro, digamos que están menos en el territorio y con la gente que deberían defender. Al menos esa es la sensación que puede llegar a dar. Bueno, pero piensa que la manera de defender a la gente tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer políticas públicas. Es decir, no es incompatible reunirse con afectados por la crisis de la vivienda con tomar decisiones favorables para esos afectados. Al final, ¿qué es más efectivo? Yo creo que tomar decisiones políticas, ¿no? Dar ayudas, establecer límite de precios, y eso quien gobierna lo puede hacer. Por tanto, estar en la toma de decisiones para un partido como el Partido Socialista, que es un partido de gobierno, yo creo que es más positivo que no estarlo, ¿no? Y creo que eso es lo que les pasa a todos esos ministros, que son secretarios generales, que están en el lugar donde se toman las decisiones. Y creo que por eso es un activo para ellos y para el Partido Socialista en los territorios también. Comentaba usted antes las encuestas que están saliendo ahora en la Comunidad Valenciana. Una de las que más sonó fue la del Levante, en el que daba 34 escaños al Partido Popular, perdía 6, daba 17 a Vox, ganaba 4, 32 a ustedes, al PSPB-PSOE, ganaban 1, y Compromís 16 ganaba 1 también. Yo lo que le quería preguntar es, ¿por qué sigue ganando Amazon las elecciones y si lo han analizado dentro del partido? A ver, yo creo que ahí hay varias cuestiones. No hay tensión electoral aún. Esto suele ser un problema que afecta a los partidos de izquierdas y la última referencia que podemos tener es la de las elecciones generales del 23 de julio. Recordad que en todas las encuestas
lo que se buscaba era dar una imagen de que la victoria de la derecha y de la extrema derecha era algo incontestable e inevitable, y vimos cómo hubo una sociedad movilizada fundamentalmente progresista que lo frenó, ¿no? Y al final acabó siendo Pedro Sánchez presidente contra todo pronóstico de las encuestas publicadas, o de la opinión publicada, incluso me atrevería a decir. Yo creo que en la Comunidad Valenciana está pasando algo muy similar. Yo estoy convencido que hay una mayoría que lo que quiere es un cambio en la Comunidad Valenciana. Entonces, la estrategia es esperar a que haya esta tensión electoral. ¿O cuál es la estrategia que están siguiendo actualmente? Nosotros tenemos una estrategia básica, o dos, ¿no? O sea, una estrategia con dos líneas fundamentales. La primera, denunciar los incumplimientos del peor presidente de la historia de la Comunidad Valenciana, que por cierto en la encuesta le da un 1,7 de valoración, que eso es desconocido, o sea, eso no ha pasado, yo creo, en ninguna democracia occidental. Y luego lo segundo, presentar una alternativa política que además es necesaria, ¿no? Para al final acabar consiguiendo un cambio. Esa es la estrategia del Partido Socialista y estoy convencido que lo conseguiremos. Pero, ¿y no les da miedo porque quedan 2 años para las elecciones y, bueno, si nada cambia, efectivamente? Pero en principio quedan 2 años y parece ser que el relato de la derecha, del PP y de Vox, está calando en cierta gente, que la culpa no es solo del señor Mazón, sino que hay que repartir las culpas. No sé si les da miedo que este relato cale lo suficiente como para... Yo creo que lo han intentado, pero no... O sea, hay discrepo, no creo que ese relato haya calado. Si no se entiende que el presidente de la Generalitat tenga un 1,7 de valoración, si no se entiende que 3 de cada 4 votantes del Partido Popular no quieren a Mazón como candidato, bueno, y de hecho le dicen que dimite como elecciones. Si no tendría sentido que, por ejemplo, después de un año aún estemos hablando de lo que hizo, lo que dejó de hacer, con quién no estuvo, las llamadas que no cogió Carlos Mazón. Y en definitiva, es evidente que si este relato de la falsedad, de la mentira, movido por Carlos Mazón, hubiera calado, hoy el ABC, uno de sus periódicos de referencia, no estaría exigiendo su dimisión. Por tanto, la cuestión es que, mira, la política ha cambiado mucho y las formas que nos comunicamos también. El Partido Popular cree que esto era los años 90, los años 2000, controlando, manipulando la televisión pública valenciana. El otro día lo veíamos con cuando emitía una corrida mítica de toros en lugar de la manifestación histórica a la que aludías al principio, ¿no? Con las víctimas de la Dana. No han entendido absolutamente nada. La manera en que nos comunicamos, la información llega por todos los lados, la capacidad de contrastar, y creo que es evidente que el relato de la mentira, de la falsedad, de la ocultación que ha vendido Carlos Mazón no ha calado más allá de 4 acólitos incondicionales que les da igual los argumentos. Pasemos ahora a otro gran tema, el tema para nuestra gente, que es la vivienda. Le hago también la misma pregunta que le hizo al señor Baldoví, al ser ustedes dos representantes de la izquierda valenciana. ¿Por qué debería confiar la gente en la izquierda? Permítame ser claro. Sí. Desde la entrada de la UVER sí que es cierto que ha habido un crecimiento exponencial del precio de la vivienda por metro cuadrado, pero en cierto sentido es un problema heredado, tanto a nivel autonómico como local, y el presidente Sánchez lleva ya gobernando bastantes años. ¿Por qué creer? A ver, pues fundamentalmente porque hay que explicar, yo sé que a la gente a lo mejor no le interesa demasiado, porque lo que quiero es que se solucione el problema, ¿no? Que aquí hay unas competencias autonómicas y la vivienda está transferida, ¿no? Yo a veces, y esto no es una opinión de mi partido, esta es una opinión que doy yo, me llevo a plantear si en algunos temas clave el gobierno pudiera tener o debería aplicar digamos, una acción de recuperar competencias, ¿no? Yo hay veces que hasta lo pienso. ¿Por qué? Porque tienes una ley de la vivienda en España, hecha por el gobierno de España, que lo que busca es limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, que prácticamente en el caso de la ciudad de Valencia es toda la ciudad, que lo que permitiría es precisamente que no se pudieran subir los precios para que las personas normales pudieran tener un acceso a una vivienda de una manera, a un precio razonable. Claro, tú tienes un marco que es la Ley Estatal de Vivienda, pero la aplicabilidad de esa ley depende en este caso de la Comunidad Valenciana, de Carlos Mazón, y también de la Ley de Valencia de María José Catalán, ambos del PP. Y no la aplican. No la aplican porque en el fondo el Partido Popular ha entendido siempre la vivienda como un bien de mercado con el que se especula. La izquierda lo entendemos como un derecho, que además se tiene recogido constitucionalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú tienes una ley, que es una buena ley,
que en la Comunidad Valenciana no se aplica. Te pongo el caso, en Cataluña sí que se está aplicando. En Barcelona, que yo creo que es ahí donde se puede ver claramente la diferencia de las políticas, una ciudad como Barcelona, en la que tiene un alcalde socialista como es Collboni, lo que están haciendo es eliminar progresivamente todas las licencias de apartamentos turísticos a la vez que están utilizando esa eliminación de los precios en zona tensionada. En estos momentos en Barcelona el precio de la vivienda se ha reducido de 100 euros. Claro, puede parecer poco reducir el precio de 100 euros, pero es que en Valencia no es que se está reduciendo, más bien está creciendo exponencialmente, como decía. Pues ahí está la clave, ¿no? Pero permítame, porque hay una cosa que yo creo que mucha gente de izquierdas no acaba de entender. El presidente Sánchez anunció la creación de una empresa de vivienda pública, pero a la vez vendió al cura que era la promotora de la Sareb, la cual es una gran contradicción, que la Sareb cuenta con suelo y podría encargarse de parte de estas labores que la nueva empresa que anunció el presidente debería llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir? ¿Por qué se vendió la Sareb en este caso? A ver, yo creo que de lo que se trata en estos momentos es fundamentalmente de limitar el precio de la vivienda en las zonas tensionadas, construir vivienda pública, que es un poco en la línea de la idea, pero es verdad que mucha construcción de vivienda pública tiene que ver con las comunidades autónomas, que lamentablemente para las que gobierna el Partido Popular eso es así, pero la vivienda pública tarda también en construir y yo creo que la última disculpa, bueno, dos me faltaría, que es limitar la especulación y evidentemente también restringir todo lo que tiene que ver con los apartamentos turísticos. Ahí quería entrar en lo de construir la especulación porque sí que es cierto que se puede construir mucha vivienda pública, pero si al final solo pueden acceder los mismos, el problema no desaparece. Entonces me gustaría saber si ustedes estarían a favor de limitar la propiedad privada. Como dijo Rufián, que nadie pudiese tener más de X cantidad de viviendas para evitar este acaparamiento. A ver, yo creo que ahí, más allá del... O sea, hay muchas maneras de limitar. Es decir, piensa que nosotros estamos en un estado social y de derecho, con una economía de mercado, pero con un estado social y de derecho. Es decir, que no es nada extraño que el Estado intervenga en la economía. De hecho, nos está recogido constitucionalmente. Y cuando se genera un problema de esa calibre, como es el caso de la vivienda, yo estoy convencido de que el Estado tendría que intervenir e interviene. ¿De qué forma? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana nosotros hicimos diferentes normativas, ¿no?, mientras gobernábamos. Una de ellas era, por ejemplo, el incremento de los precios, o sea, el incremento de los impuestos para los grandes tenedores. Aquellos propietarios que tenían más de 10 viviendas, incluso cuando las tenían vacías, eso es un problema de la especulación, tenían que subir o les subíamos los impuestos. Y a impuestos, para ellos era una carga mantener viviendas vacías por, además, ser grandes propietarios. ¿Siguen con esta cifra de las 10 viviendas? Que nosotros no gobernamos. No, pero quiero decir, ¿ha pensado en reducirla? El partido, pero nosotros, o sea, el problema es que el Partido Popular eso se lo ha cargado. Pero como propuesta. Sí, yo creo que ahora no lo, o sea, quiero decir, deberíamos analizar, pero yo estoy convencido que sí que sería razonable bajar el número de viviendas. Pero no era incompatible. O sea, una cosa era que te incluían un impuesto por tener más de 10 viviendas, pero luego aparte también estaba, independientemente de que tuvieras menos, que la vivienda estuviera vacía, porque al final también se trata de sacar las viviendas al mercado. Pero luego hay muchos factores, por ejemplo, la cuestión de la inversión extranjera. Muchas veces intentan buscar el racismo, ¿no? O sea, yo escucho propuestas de Vox, de la extrema derecha y del Partido Popular, buscando estadísticas, ¿no?, de extranjeros o de migrantes. Claro, los que están incrementando los precios de la vivienda no son los, entiéndeme, no son los marroquíes, no son los que vienen los subsaharianos. Quienes están incrementando el precio de la vivienda son europeos, estadounidenses, que vienen con un gran capital y que invierten aquí a veces no para vivir, sino solo como bien de mercado, ¿no? Pues esto está incrementando los precios, especialmente en las ciudades y en las zonas costeras. ¿Y su solución es limitar o directamente prohibir esta compra de extranjeros? La cuestión es que la prohibición sería contraria a derecho. Nos encontraríamos seguramente una denuncia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que tú no puedes limitar la libertad, o sea, digamos, la libertad de empresa, la libertad de mercado. O sea, no puedes prohibirla, mejor dicho, la puedes limitar. ¿Cómo se limita? Fundamentalmente vía impuestos. Y vía, digamos, complicando o haciendo más, o sea, que no sea tan eficiente económicamente para ellos, que esto sea una inversión, porque nosotros lo que buscamos es que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado, ¿no? Pero fíjate, yo iría un poco más allá. Y es peligroso porque también ahora tenemos un gobierno progresista en España y sería un antecedente porque
algún día lamentablemente gobernará la derecha en España. Y eso pueden utilizarlo a futuro. Pero la intervención del Estado en las comunidades autónomas en determinadas situaciones, como por ejemplo la crisis de la vivienda, pues debería ser un elemento a plantear para homogeneizar, ¿no?, la política de vivienda. Entonces, ¿estaría usted a favor de un intervencionismo mayor en el tema de la vivienda o más en general por parte del Estado? Yo soy favorable a intervenir o sea, desde el Estado en la vivienda. Creo que es necesario. Solo la vivienda. Bueno, ahora creo que sí que no hay problema, estas cosas van surgiendo, pero imagínate que, por ejemplo, la crisis de los privados en sanidad con el cáncer de mama siguiera escalando. Ahora estamos viendo como, que salto de tema, pero estamos viendo como, por ejemplo, hay una voluntad de bloquear la información por parte de las comunidades autónomas del PP de los privados en el cáncer de mama porque no quieren darle la información al gobierno de España. Esto no puede pasar. Claro, pero volviendo al tema de la vida, o sea, si lo entiendo es una intervención estatal cuando no se cumplen ciertos parámetros. Porque... Mira, cuando tú tienes un problema en el que tienes, se ha incrementado el precio prácticamente un 100%, ahí hay que hacer algo. Eso me refiero. Pero por una cuestión básica, es decir, cuando el Estado tiene que velar por el interés de sus ciudadanos. Cuando tú tienes gente joven y gente no tan joven, familias que no pueden acceder a una vivienda a un precio razonable, el Estado tiene que intervenir. Y además nuestro derecho constitucional lo dice así. O sea, que por ejemplo, piensa en una cosa que lo damos por supuesto. Es intervención en la economía que la sanidad sea pública, porque es sanidad privada. Pero pensamos que la sanidad es tan importante que el Estado tiene que tener sanidad pública, ¿no? Pues de la misma manera, eso es la vivienda pública. Pero no solo eso, sino también limitar determinadas, no sé, derechos o privilegios que pueden tener los inversores. Me gustaría pasar ya al cambio climático. ¿Cree usted en el cambio climático? Obvio. No, a ver, no lo creo yo. O sea, la ciencia nos dice que sí. ¿Y cree que la DANA es un efecto directo de esta crisis climática? Sí, especialmente en el Mediterráneo. Y a raíz de esto, me gustaría preguntarle, tanto usted como su partido en la emergencia climática, ¿por qué ampliar el puerto de Valencia cuando hay tantas señales de lo perjudicial que sería? Porque no es verdad. Porque la ampliación del puerto de Valencia, primero una cuestión básica. La lucha contra el cambio climático es mucho más amplia que un caso específico, que además en este caso no es ni así. Pero es que la ampliación del puerto de Valencia, lo que es el impacto ecológico que pudiera tener, ya se produce. La construcción del dique ya se ha producido. O sea, pero no ahora, es decir, ya se había producido. Todos los trabajos que se han hecho en las playas del sur de Valencia, precisamente para garantizar su viabilidad, esos son inversiones millonarias del gobierno de España que se producen durante todos los años. Es decir, que no va a haber un impacto ecológico de la ampliación del puerto de Valencia. Según WWF y otras webs y medios ecologistas e incluso RTVE, hay 10 principales impactos y cosas a tener en cuenta. El primero es que dañará al comercio local debido al incremento del comercio internacional. El segundo es el gasto público desmesurado que podría invertirse en otras infraestructuras. Y lo que usted dice que no daña al territorio, en concreto aseguran que daña las playas. La última regeneración de las playas en Alsaler costó 30 millones y 2 meses después ya había desaparecido esta aporte extra de arena. Por no mencionar la contaminación que surge una vez esté operativo el puerto debido pues, al transporte y a la logística. No sé si sigue pensando que no contamina el puerto. Sin duda, o sea que al final la cuestión es que estamos en un momento en el que el comercio internacional es básico. De hecho, mira los aranceles de Trump, ¿no? Va a suponer de shock para la economía y que de hecho va a empobrecer a muchos productores valencianos, incluso también a la industria y con todo lo que tiene que ver con el comercio, con la importación y la exportación. Por tanto, en una situación en la que todos los puertos están compitiendo, y en el caso del puerto de Valencia, es el puerto más importante de España y uno de los más importantes del Mediterráneo, cuando tienes a los chinos que acaban de comprar el puerto del Pireo en Grecia, cuando tienes el puerto de Algeciras, cuando tienes a Marruecos también compitiendo en materia de puertos, tú tienes que tener un puerto competitivo si quieres también garantizar, ¿no?, los puestos de trabajo y que la economía no se vea perjudicada. Pero fíjate, por todas las preguntas que me hacías, por decir una a una,
En cuanto a la regeneración de las playas del sur, yo te lo estaba diciendo, y tú bien en tu pregunta me lo decías, todos los años se interviene en las playas del sur precisamente para paliar el posible impacto que pudiera ocurrir. Por tanto, el gobierno de España está comprometido y solo hay que ir a las playas del sur para ver que esas playas están muy bien, o sea, que son magníficas. Yo, de hecho, todos los veranos suelo acudir a las playas del Saler. En segundo lugar, como te decía, el impacto que se produce ecológico en el puerto de Valencia no se ha producido ahora, se produjo en el momento en que se hizo el dique. El dique está construido ya. Y en último lugar, todo lo que tiene que ver con el incremento de la contaminación, con el transporte y demás, aparte de que se está avanzando precisamente en la propia sostenibilidad, porque incluso se están planteando modelos de transporte basados en la energía eléctrica, también de los propios camiones. Esto es un coste que se intenta paliar con medidas de sostenibilidad, que por cierto hay menor contaminación en el puerto de Valencia ahora de la que había hace 20 años o hace 30 años. Por tanto, ¿de qué se trata en la economía? ¿Qué se trata de hacer? Intentar buscar, garantizar el futuro para los trabajadores, porque al final los que trabajan en el puerto son trabajadores, esto es la clase trabajadora, estos son los que también nosotros representamos, que muchas veces hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de transición ecológica, muchas veces se nos olvida la última palabra, justa. ¿Qué significa que la transición ecológica sea justa? Que sea progresiva. ¿Para qué? Para que una élite económica que le molesta mucho pues este tipo de medidas no provoque que haya muchos trabajadores que dependen de esos puestos de trabajo, que a lo mejor una eliminación progresiva del puerto de Valencia nos mandaría a la calle. Pero, ¿y no considera que sería una mejor forma de invertir todos estos millones que se invierten en el puerto en una redistribución a nivel autonómico? Quiero decir, no, el puerto de Valencia no es el único puerto de la comunidad, a lo mejor sería mejor redistribuir y fomentar... ¿Y qué haces con las economías de escala? Pero, sí, quiero decir... Tú piensas que que al final, tener un puerto grande, en este caso el puerto de Valencia, lo que te está provocando son economías de escala. Estás haciendo un puerto de referencia. Y en un mundo globalizado en que la competitividad es brutal, cuando tienes puertos que lo que están haciendo te ponen el del Pireo, en el que tienes a los chinos invirtiendo y haciendo un puerto muy grande, si tú empiezas a disgregar el puerto de Valencia, además te vas a tener afectación, vas a repartir esa afectación a los sitios, porque tendrías, tú me quieres decir que entonces el puerto de Denia o el puerto de Torrevieja, aparte de que no estén preparados, en esas playas no habría afectación a la construcción de nuevos diques. Yo creo que sería incluso peor la solución que el remedio, porque no serías competitivo económicamente y el coste medioambiental incluso sería mayor. Y también hablando de inversiones en infraestructuras, creo que mucha gente no acaba de entender por qué el corredor mediterráneo no es ya una realidad, por qué no hay un AVE que conecte todo el litoral, Barcelona, Castillo, Valencia, Cazán, Murcia. Ahora el PSOE está en el gobierno, el PSPB está en el gobierno, y quiero decir, yo, por ejemplo, mi pareja es de Alicante y para ir a Alicante en tren es, vamos, una odisea prácticamente. ¿Qué puede explicar este retraso? Pues mira, el corredor mediterráneo lo que pasa es que ha sido durante muchos años, especialmente durante los años del gobierno popular, un papel mojado. Te recomendaría que miraran las cifras de inversión, porque es una estructura, digamos, es una infraestructura muy costosa y muy compleja. Y en el gobierno, durante los gobiernos de Pedro Sánchez, son los gobiernos en los que más se ha invertido en el corredor mediterráneo. Es una infraestructura que no se hace de un día para otro. Es verdad que debería haberse acelerado, pero ahí yo imputaría a los gobiernos del Partido Popular, que de hecho incluso descubrimos por la prensa que cuando se planteó la necesidad de hacer los corredores en Europa, lo que planteó el gobierno de Mariano Rajoy ante la Comisión Europea era que había que darle prioridad al corredor central y no al corredor mediterráneo. Eso lo descubrimos por la prensa. Ahora, la prioridad para el gobierno de España es el corredor mediterráneo, que además las cifras de inversión y de metros construidos son cifras récord, ¿no? No sé ahora exactamente, pero creo que hay una previsión también para que esté finalizado, creo que es para la década siguiente. Y mientras tanto se están mejorando las infraestructuras. Aún con todo, se debe seguir mejorando porque, como dices, es verdad. En Alicante aún es más o menos razonable ir allí en tren. Debería ser más rápido, sobre todo teniendo en cuenta cuando vamos a Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero yo también soy consciente que lo que es el tren de Valencia a Barcelona, desde es una marca histórica, es excesivamente lento. Eso también tiene mucho que ver en estos momentos, que yo creo que dice la gente que
la construcción del corredor mediterráneo entorpece, por los propios trabajos de construcción, el desarrollo de los trayectos entre Valencia y Barcelona, que estoy convencido, y además será una realidad cuando se acabe de construir esta infraestructura absolutamente vital para nosotros. Me gustaría también preguntarle por Atún, usted lo ha mencionado antes. Sí. En los últimos días ha habido una gran vorágine en redes, incluso la propia manifestación, cargando contra Atún, en concreto contra la dirección de Atún. Tengo entendido que entre los trabajadores hay cierto malestar porque a veces también se les culpabiliza a ellos. No sé si al respecto tiene alguna valoración. Sí, bueno, Atún está manipulada, es obvio. Vuelve a ser lamentablemente la extinta Canal No. El Partido Popular ha seguido haciendo lo que hizo durante 20 años de manipulación a la estación de Atún, y es evidente que la plantilla de la televisión pública valenciana está en desacuerdo. Sin ir más lejos, después de esa manifestación histórica del pasado sábado, en la que en lugar de retransmitir en directo, como es lo que tiene que hacer una tele de servicio público, lo que hace es retransmitir corridas de toros míticas, pues la plantilla manda una carta, porque además aún no tienen el comité de informativos creado, ¿no? Pero bueno, el comité de informativos me refiero desde la perspectiva de los trabajadores, y mandan esa carta en la que es compartida por la mayoría de los profesionales, ¿no? Por tanto, yo creo que entre todos estamos intentando evitar que eso ocurra otra vez con lo que ocurrió con Canal, no vuelva a ocurrir con Atún, que recordemos al final una deuda millonaria, una tele que no veía nadie, que acabó el Partido Popular cerrándola en un episodio lamentable, incluso ridículo, como fue de ese Paco Telefunken, ¿no?, al que tenía que cortar la visión. Y ya la última, porque nos quedamos sin tiempo, me gustaría saber si soy desde la izquierda, desde la oposición, ¿hay alguna estrategia contra la extrema derecha? Porque tanto a nivel nacional como a nivel autonómico vemos que no para de crecer, que está prácticamente devorando al Partido Popular. No sé cómo se puede afrontar esto contra ciertos discursos muy fáciles de comprar y muy difíciles de combatir. Pues tú lo has dicho muy bien. Yo creo que la única manera de combatir la extrema derecha es confrontándola de cara y sin medias tintas. Es decir, cuando hace una propuesta racista hay que señalar la propuesta racista. Lo que no se puede ser es ambiguo ni cómplice como el Partido Popular. El Partido Popular está siendo el cómplice y la ayuda, en el fondo la muleta de la extrema derecha. Y ya hemos visto cómo ha pasado en otros países. Ya hemos visto lo que ha pasado con Trump, hemos visto lo que ha pasado con Meloni, hemos visto lo que ha pasado con Orbán. Es decir, esto no es una situación exclusiva de España, esto es un problema mundial. Por tanto, de la misma manera que en ocasiones históricas, como por ejemplo el auge, ¿no?, la subida del nazismo en Alemania, tuvo que ver mucho con la complicidad de los partidos de derechas, esto está ocurriendo ahora también en Europa, y esto pasa en España. Entonces tenemos que confrontar de manera directa. ¿Habría que prohibir Vox? No, yo creo que no hay que prohibirlo. Yo lo que creo es que todos tenemos una responsabilidad en decir verdad. Primero los partidos políticos y también los medios de comunicación. Y te digo, hay medios de comunicación que están fomentando una alarma social que no es real. La inmigración no es un problema en España. Pero si todos los días en los medios de comunicación se centran en las agresiones, que son absolutamente, vamos a decirlo, testimoniales de personas migrantes, cuando se criminalizan a los menores no acompañados. Ahora estamos en una situación, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en el centro de menores ahí de la Malvarrosa, en la que Vox enseguida ha ido a denunciar una mentira, que es que los menores agreden a los seguridades. Si esto todo lo publican sin contrastar, sin decir verdad, esto es una semilla para requerir el odio. Y el principal problema, además de todo esto, es que en la Generalitat Valenciana hay un presidente que se llama Carles Mazón, que está haciendo racismo institucional, cuando les permite que las estadísticas de las instituciones públicas, como en el caso del IBE, Instituto de Evaluación Estadística de la Comunidad Valenciana, permita que se diferencie, por ejemplo, las relaciones de sangre entre personas españolas e inmigrantes. Eso se llama racismo institucional, eso se llama violencia institucional. Y eso es sembrar la semilla para luego situaciones absolutamente radicales, vandálicas, de racismo, como la que pasó en Torre Pacheco. Por eso yo creo que es un trabajo de todos. Muy bien, muchísimas gracias, señor Muñoz. Para acabar, me gustaría entregar la taza del Pato Cojo y pedirle, como le pedimos a la señora Valdoví, le pediremos
todos los entrevistados, que nos nomine a alguien a quien le gustaría que entrevistásemos. Bueno, pues mira, yo además te intentaré echar una mano, ¿vale? A mí me gustaría que entrevistaras a la... porque creo que tiene mucho que compartir con vosotros y creo que además este podcast permite hacer algo que es muy difícil en el día de hoy, que es hablar de política con tranquilidad y con reflexión, ¿no? Y creo que necesitamos esto para este tipo de conversaciones para poder mejorar la vida política y sobre todo la opinión política de la ciudadanía. Así que eso, la nomino a ella y te echas una mano para que la cosa funcione. Le tomo la palabra. Vale. Gracias, señor Muñoz. Un placer, muchas gracias.